es decir, cuando se establece la federación, ¿verdad? La República Federal representativa, se promulgan 20 constituciones. Entonces tenemos que pensar en el hervidero de discusión, el grillerío, para decirlo coloquialmente, y la politización, y luego las aspiraciones que eso crea, porque se sabe que eso va a llevar a participar en los puestos de autoridad locales, federales, y favorecer aspiraciones también de carácter económico, porque hay que recordar esa frase de ese maestro de la política, que fue Lorenzo de Zavala, de la política concreta. Es un animal político en el sentido literal de la palabra. Dice, eran 300,000 criollos, dice él, buscando los 70,000 puestos que habían dejado los españoles, a los que se estaba sacando. Dice, es muy buena la frase. La logia masona favorecía esas aspiraciones, creando una corriente incontenible. Entonces, las élites, de una u otra manera, gente que había estado cerca de la autoridad, que eran notables, que eran algunos con pretensiones o aristócratas, lo que sea, ven llegar esta corriente y les causa verdadero terror, porque incluso pues llegan los enemigos más concretos que tienen en la localidad. Se dice que algunos gobernadores se liberaban de los más inquietos, mandándolos de diputados a senadores. Entonces decían, vamos a hacer esto. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tomar en cuenta, porque cuando viene el centralismo se explica mucho como reacción a situaciones muy concretas, pues, cuestiones locales, y ahí es donde empieza a dividirse o a darse esa idea de que los federalistas, como favorecían esta corriente, son liberales y que los centralistas no son liberales, en lo cual hay que andar con cuidado, pues porque todos tenían en la cabeza un diseño liberal, ¿verdad? Sí, pero José Antonio, a mí lo que más me preocupa, que no se toma mucho en cuenta cuando hablamos de federalismo, es el radicalismo de la Constitución de 24. Siempre hablamos de que copiamos la Constitución de Estados Unidos, pero no nos damos cuenta que aquí se le negó al gobierno nacional la facultad fiscal sobre los ciudadanos. Y el reclutamiento. ¿Verdad? Va a explicar la debilidad del gobierno nacional ante la amenaza externa y ante la imposibilidad de pagar la deuda que sí heredó, que tiene que responder, y todo le dejan sin dinero. Esto, en la Constitución de Estados Unidos, el Congreso sí tiene autoridad fiscal sobre los ciudadanos. Y sobre los hombres. Realmente, en México, el gobierno federal gobernaba estados y no ciudadanos. Eso hace muy imposible la situación. Y eso me gustaría comentario para pasar al centralismo, que se nos va a quedar Una de fuera. las cosas importantes es que ya hemos dicho que no es una copia norteamericana, pero tampoco es un federalismo. Hay una tensión muy fuerte en la Constitución de 24 con el confederalismo, entendido como una idea de limitar, como todo el liberalismo, limitar lo más que se pueda a los poderes públicos. En este caso, desde los estados al gobierno nacional tratan de limitarlo. Es decir, está esta idea desde los estados, desde las élites políticas, que el estado, el gobierno nacional en sentido estricto, entre menos participe al interior del país, mejor. Siempre hablamos de que copiamos la Constitución de Estados Unidos, pero no nos damos cuenta que aquí se le negó al gobierno nacional la facultad fiscal sobre los ciudadanos. Y el reclutamiento. ¿Verdad? Va a explicar la debilidad del gobierno nacional ante la amenaza externa y ante la imposibilidad de pagar la deuda que sí heredó, que tiene que responder, y todo le dejan sin dinero. Está esta idea desde los estados, desde las élites políticas, que el estado, el gobierno nacional en sentido estricto, entre menos participe al interior del país, mejor. Y por eso le empiezan a cortar facultades. Le quitan la facultad de recaudar directamente a los contribuyentes, que había sido, ese sí es un cambio con Cádiz. En Cádiz se había hecho lo contrario, que
la Real Hacienda o la Hacienda Pública cobrara a los contribuyentes, como se decía en esa época, en pelotas, es decir, que se puedan ir directamente a cobrarle a los bolsillos. Y también el reclutamiento. El gobierno nacional no puede reclutar sino solo a los estados. Es decir, la negociación en la federación es entre estados y gobierno nacional, no entre gobierno nacional y ciudadanos. Es un gobierno muy débil, en un contexto, y ahí sí sería interesante, posnapoleónico, donde existen las grandes potencias que van a tener una participación en términos de guerra en esta primera mitad del siglo XIX. Al contrario de lo que pensamos de un gobierno centralista, es todo lo contrario, un gobierno debilitado en punto de vista fiscal, militar y político. En donde ni el Congreso Nacional ni el gobierno son fundamentales, porque al final el problema que se va a crear desde 27, cuando no se respeta el triunfo de Gómez Pedraza para la presidencia, ahí se rompe el orden constitucional, como lo dice Francisco García. Allí terminó el pacto del 24. Sí, yo veo el centralismo como siempre fue un movimiento muy pequeño. Sí. Desde la independencia. Si uno ve, son muy poquitos los que defienden el centralismo, y yo creo que su idea es muy fuera de la realidad de que el mundo colonial era estable por ser centralizado, etcétera, ¿no? Y en los años 30 encuentran pues un momento muy óptimo para ascender al poder en la crisis del sistema federal. Todos estos excesos de las reformas en contra de la iglesia, el ejército, etcétera, van a propiciar que ellos, a través de alianzas con otros grupos dentro de este nuevo Congreso que se elige, pues puedan hacer el cambio al sistema centralista. Pero en realidad siempre fue un grupo pequeño que en donde no predominaron, como usted ha demostrado, los militares. No, ni el ejército, era más bien pues gente, abogados de letras, en fin, los más relevantes de ellos, ¿no? El liberalismo, decía Luis González en una de esas frases, su manera de decir las cosas, tiene dos metas: liberar a las masas y limitar a los líderes, ¿no? Maniatar a los líderes. Sí. Entonces, sí, claro, el liberar las fuerzas sociales para que lleguen, accedan al gobierno, eso es decir, la democracia. Pero por otra parte, como tienen maniatar a los líderes, y lo que está surgiendo, claro, ¿dónde está la versión más directa de las masas? En los congresos, en el poder legislativo, que va a ser importantísimo porque es la encarnación de la voluntad nacional. Uh-huh. Y el malo, la bestia negra es el ejecutivo, porque es de alguna manera quien hereda al monarca, que ya no queremos monarquía. El pobre está entonces limitado, está más limitado, es responsable de la ejecución de la ley, de poner en práctica el orden legal, pero se le quitan las facultades. Y eso fue evidente en la Primera República Federal, incluso desde Cádiz, con el monarca constitucional. Y entonces, bueno, pero un presidente electo, para el cual tiene que haber unas elecciones muy complicadas, indirectas, que acaban siendo las legislaturas de los estados quienes lo eligen. Entonces, las instancias de grilla que se crean son tremendas, y en estas van participando estos actores políticos, estos maestros en la manipulación. Lorenzo de Zavala es una cosa, y lo confiesa él. Si uno le quita al ensayo de Zavala nombres y fechas, es un manual de política moderna, es decir, de manipulación de masas. Entonces tiene uno esa situación que no va a parar. Y lo que están buscando los actores, los que se sienten responsables de un orden político, es un sistema, una forma de gobierno que permita encauzar la cosa, pero sostienen siempre los mismos